Está el formato. Muchas gracias. Señorías, empezamos. Tiene usted 10 minutos, señor Lozano. Gracias, presidenta. Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero enviar un afectuoso saludo a las víctimas y los familiares de la tragedia del vuelo JK 5022. Y quiero darle las gracias por haber hecho esta comisión posible, con la fuerza que les da tener la razón de su lado. También quisiera dar las gracias a esta comisión, a sus señorías, por darme la oportunidad de expresar mis conclusiones sobre la investigación que la CIAIAC realizó del vuelo JK 5022 que se accidentó en Barajas el 20 de agosto de 2008. Mi nombre es Juan Carlos Lozano, soy piloto de transporte de líneas aéreas e investigador de accidentes. Como piloto profesional acumulo una experiencia de unas 14.000 horas de vuelo, de las cuales quería destacar que unas 4.500 son en aviones de la serie McDonnell Douglas MD-80. En cuanto a mi actividad en el ámbito de la seguridad aérea, les diré que en el año 2004 me incorporé al Comité de Análisis y Prevención de Accidentes de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, IFALPA. En 2010 fui elegido presidente de ese comité y ostenté el cargo hasta el 2014. He participado como miembro del comité asesor del director ejecutivo de EASA, que, como saben, es la Agencia Europea de Seguridad Aérea, en el momento en que el director ejecutivo era don Patrick Uddu. Ahora ha sido sustituido por otra persona. Entre 2011 y 2016 fui miembro del panel de expertos en seguridad operacional de la OACI, encargado de redactar el anexo 19 al Convenio de Chicago, que es el anexo que trata de la gestión de la seguridad operacional y es el último anexo que ha sido publicado por la Organización de Aviación Civil Internacional. Por último, indicarles que he sido miembro del equipo pericial de SEPLA en la causa judicial del accidente JK 5022 y, como ha comentado la presidenta, soy autor de la revisión independiente que presentó el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial tras la publicación del informe de la CIAIAC sobre el accidente. En mi intervención quiero destacar el hecho de que la investigación técnica del accidente del JK 5022 hecha por la CIAIAC no se realizó de forma independiente, tal y como establecen las normas y procedimientos y requerimientos internacionales sobre la materia. Este hecho hace que la investigación realizada por la CIAIAC presentase unas conclusiones incompletas y que impidieron en su momento aprender de los errores cometidos. Es decir, el informe emitido por la CIAIAC falló en su característica esencial, la prevención de futuros accidentes. Que una autoridad de investigación de accidentes sea independiente a la hora de conducir sus investigaciones es uno de los elementos más importantes de la prevención de los accidentes. La falta de independencia de una autoridad que tiene el deber de investigar los accidentes aéreos con absoluta objetividad es un problema serio, reconocido a nivel internacional, que debe ser solucionado lo antes posible si se quieren obtener conclusiones ciertas que sirvan para la mejora de la seguridad del transporte aéreo. En el caso que nos ocupa, en mi opinión, la falta de independencia de la CIAIAC es evidente. Existe una dependencia clara de la Comisión respecto del Ministerio de Fomento, no solo a nivel de asignación de recursos, sino también en cuanto a quienes componen el Pleno de la Comisión, que, como saben, es su órgano de gobierno. El nombramiento de presidente y vocales que forman parte de la Comisión se hace a propuesta del ministro de Fomento. Es decir, nadie que no tenga el plácet del ministro no formará parte de la Comisión por muchos méritos que acredite. Pero esta falta de independencia no afecta solo a la cuestión organizacional de la propia CIAIAC. Se refiere también a la falta de independencia respecto de los órganos judiciales que realizan investigaciones que tienen por objeto la asignación de responsabilidades en un accidente aéreo. En el caso del JK 5022, las disputas entre la CIAIAC y el juez encargado del caso respecto de la custodia de restos del accidente o la realización de determinadas pruebas necesarias para la investigación técnica perjudicaron la marcha de la misma. Pero quizás el mayor perjuicio vino de la posible influencia que podía tener el informe de la CIAIAC en el proceso judicial. Para un experto en investigación de accidentes es fácil observar cómo en el informe de la CIAIAC se evitó mencionar determinados aspectos que tuvieron una influencia directa en el accidente, por miedo a posteriores implicaciones legales. No cabe otra explicación al observar que el fallo del sistema de aviso de configuración de despegue, el célebre TOWS, así como su defectuoso diseño, no sea considerado una causa del accidente, o que la existencia de terreno abrupto en el lugar del accidente no sea considerado un factor contribuyente al mismo. Resulta comprensible
la indignación de víctimas y familiares, así como de los profesionales de la aviación, al afirmar que el informe de la CIAIAC fue una oportunidad perdida. El informe técnico A32-2008 de la CIAIAC es un caso claro de un informe que no ha servido para su propósito principal debido a la falta de independencia de la investigación técnica y a la influencia de un proceso judicial que hizo olvidar a la CIAIAC cuál era su labor fundamental: determinar todas las causas o factores intervinientes en un accidente y recomendar las medidas necesarias para evitar la repetición de un hecho similar. No me entiendan mal, señorías. En ningún caso mi intención es limitar o perjudicar en ningún modo los procesos judiciales de investigación de accidentes. La justicia es un pilar fundamental de la sociedad y así debe seguir siendo. Pero estoy convencido de que ambos procesos, el judicial y el técnico, pueden discurrir por vías paralelas. Pueden incluso compartir información, pero en ningún caso deberían ser utilizados indistintamente para lo que son objetivos bien diferentes. Los estándares internacionales, tanto de la OACI como de la Unión Europea, establecen que deben existir protocolos y normas que permitan investigaciones técnicas de accidentes libres de influencias judiciales que pudieran alterar el resultado de las mismas. En mi humilde opinión, no podemos dejar pasar esta oportunidad para ponernos a la cabeza de estas iniciativas. No será fácil, pero sí es posible. Por último, no quiero desaprovechar esta ocasión para pedir, con todo el respeto a sus señorías, que si el fin último de esta comisión es la mejora de la seguridad aérea en España, se centren en solucionar los problemas más que en la búsqueda de responsabilidades. Los responsables pueden ser identificados, pero si los problemas persisten más o menos ocultos, el esfuerzo habrá sido en vano. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas que deseen plantear. Muchas gracias, señor Lozano. Empezamos por el Grupo Esquerra Republicana. Señor Loris, su tiempo. Muchas gracias, señor Juan Carlos Lozano, por estar en esta comisión. Ya son bastantes los comparecientes y pasamos de intervenciones como la suya, que nos parecen claras, que las entendemos, a múltiples intervenciones oscuras, contradictorias, con poca memoria y que parece más un disculparse para que no me puedan implicar en ninguna cosa que no en esclarecer la verdad para que no sucedan cosas parecidas a las que estamos viendo. Esto nos lleva a una cierta frustración, a un cierto desánimo, que en intervenciones como la suya nos permiten subirlo un poco para, como usted ha dicho, recordar nuestra responsabilidad. Fundamentalmente esta, porque también las familiares de las víctimas nos han hecho llegar siempre que este es su principal objetivo. Este es su principal objetivo. No he podido estar en toda la intervención del compareciente anterior. Un piloto. Muchos tenemos un gran respeto por los pilotos porque habitualmente cogemos un avión y estamos tranquilos, a pesar de todo, porque sabemos de su profesionalidad, de su capacidad y de que tienen instrumentos muchas veces redundantes para asegurar que lo que hemos observado de presiones que reciben, estamos hablando de unos pilotos que llevaron a parking el aparato. Y esto no es sencillo, y esto es muy significativo. Sabemos que la empresa estaba en crisis, con todo lo que representa. A mí lo digo sinceramente, me ha roto el corazón las afirmaciones tan redundantes y tan potentes de que la culpa la tenían los pilotos y que no hicieron lo que hacen todos los pilotos y en todas las circunstancias. Y si no lo hicieron, hemos de investigar el porqué. Y esto es un elemento que a mí me parecía que antes de hacer las preguntas había de hacer la afirmación o lo digo o reviento. Y lo digo con toda tranquilidad, o reviento al final, ¿no? Porque no puede ser. Bueno, ahora paso a las preguntas. Y la primera, ¿puede explicarnos esta diferencia semántica que a mí también me ha preocupado de algún compareciente entre causas y factores contribuyentes de un accidente? Bueno, eso está definido por la Organización de Aviación Civil Internacional.
para entendernos entre nosotros, todo lo que es la causa de un accidente es aquella acción o inacción, es decir, por no hacer algo, que si la quitamos de la secuencia de eventos, el accidente no tiene lugar. Dentro del sentido común, es decir, si estuviéramos hablando del caso de Spanair, si no hubiera avión, no hubiera habido accidente. Eso no es una causa, obviamente. Pero cualquier otra circunstancia que si la extraemos de la secuencia de eventos, el accidente no se produce, eso se considera una causa. Si quiere, le leo la definición oficial de la OACI, que la tengo por aquí, la tengo en inglés, pero se la puedo traducir. ¿Qué es un factor contribuyente? Un factor contribuyente es aquella acción o inacción que ha agravado la situación o que no ha mitigado suficientemente las consecuencias del accidente. Yo mencionaba, y lo menciono así un poco de paso, el tema del terreno abrupto. Es evidente porque además hay casos, hay multitud de investigaciones de accidentes donde se ha comprobado que cuando un avión cae en una superficie plana, como es la pista de un aeropuerto, el número de víctimas suele ser inferior en un caso similar, es decir, estaríamos hablando de un avión similar que se levanta del suelo a una altitud similar y luego vuelve a caer. Ha habido aviones que incluso han podido hasta evacuar los pasajeros. Sin embargo, en este caso resulta fundamental que el avión no solo vuela encima de la pista, sino que cuando cae por el barranco también vuela. Y cuando cae, pues disminuye notablemente la capacidad de supervivencia de los que van dentro. Por tanto, eso, a mi juicio, debería ser un factor contribuyente al accidente. Luego analizaríamos el por qué está, no está, hay que tenerlo, no hay que tenerlo, eso ya es otra cosa. Entonces, eso está tabulado y tasado. Y la propia OACI dice, yo se lo he explicado, si quieren, es que por no ir a los tecnicismos, se lo explico así. Es decir, una causa es aquello que tiene una influencia directa en el accidente, que si no hubiera estado, el accidente no hubiera ocurrido, y un factor contribuyente es aquello que agrava o no mitiga suficientemente las consecuencias del accidente. Aparte de la actuación de los pilotos, ¿qué otras causas ve usted en este accidente? Y digo causas, no factores contribuyentes. Bueno, si analizamos esto que hemos dicho, para mí el hecho de que el avión salga del parking la segunda vez después de que ha habido una acción de mantenimiento y ese avión se ponga en vuelo, para mí eso debería ser considerado una causa. Digamos que ahí está un poco el origen de lo que deviene a continuación. En primer lugar sería eso. Es decir, yo creo que hay una deficiente actuación por parte de los técnicos de mantenimiento o del departamento de mantenimiento en general. No sabría especificarle ahora mismo, pero sí es evidente que el hecho de que ese avión que ha vuelto al parking, que tiene una avería, que no se ha analizado bien esa avería, sino que se ha mitigado simplemente un síntoma y no se ha analizado hasta dónde puede llegar eso genera que el avión tenga un defecto oculto, que además la tripulación no esté pensando en lo que tiene que pensar, que estén discutiendo entre ellos si esto va a funcionar o esto no va a funcionar, y con el tercero les dice esto ha sido una chapuza y tienen dudas. Por supuesto, la tripulación, como usted ha comentado. Indudablemente, el fallo del Take-Off Warning System es una causa. Si el Take-Off Warning System, o el sistema de configuración de alerta de despegue, si lo queremos decir en español, funciona, ese accidente no tiene lugar. ¿Qué pasa? No funciona, o por lo menos no alerta a la tripulación. No queda claro en el informe de la CIA-JAC si funcionaba o no funcionaba. A mí eso me parece inaudito, es decir, una autoridad de investigación de accidentes está para eso. O por lo menos para establecer una hipótesis, si no tiene datos. Entonces, el Take-Off Warning System, el fallo, el hecho de que el Take-Off Warning System no funcione es una causa. Y yo añadiría que el hecho de que el diseño del Take-Off Warning System es como es y no es redundante y no proporciona una alerta cuando no falla, también debería ser considerada una causa. Luego podríamos entrar en si la documentación de mantenimiento
pero eso ya forma parte de la primera parte que le comentaba. Entonces, un poco para ser más breve, yo lo analizaría en esas tres partes. Por supuesto, la actuación de la tripulación, la no resolución de la avería y todo lo que tiene que ver con el Teco Warning System y su diseño y su fallo. Muy bien. A ver, se nos ha dicho que no existen pruebas concluyentes del mal funcionamiento del relé R25. Me acuerdo, le hemos hecho todo tipo de perrerías, es algo que no olvidaré, ¿no? ¿Hasta qué punto las pruebas deben ser concluyentes para establecer unas causas del accidente? Vamos a ver. Un informe técnico de accidente aéreo no es un informe pericial ni es una actuación judicial. La CIAIAC se compone de expertos. Vamos a ver. Una investigación de un accidente aéreo es como un puzzle al que le faltan piezas. Y usted tiene que hacer el puzzle. Y le faltan piezas. Entonces, una vez que ha construido el puzzle, pues usted mira, y si usted es un investigador, pues usted dice, pues mire, yo creo que lo que hay aquí es, pues no sé, imagínese, la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Pues hombre, no veo la Estatua de la Libertad, pero sí veo grandes edificios, veo no sé qué, parece Manhattan. Y establezco una hipótesis con lo que tengo. No necesito pruebas concluyentes. En todos los informes que publica la CIAIAC, en la segunda o en la tercera página, viene una aclaración en la que se dice que el informe no busca y que no son necesarios medios de prueba en la investigación técnica del accidente. Por supuesto, si se pueden tener todas las pruebas, fantástico, pero siempre faltan pruebas y hay que establecer hipótesis. Y es más, tengo por aquí apuntado, la CIAIAC utiliza frecuentemente las hipótesis. Informe técnico A055-2001. Causas, abro comillas. Aunque no han podido determinarse las causas del accidente, teniendo en cuenta las circunstancias en que se produjo y los antecedentes de sucesos similares en aeronaves del mismo tipo, se considera como causa probable del accidente una pérdida total del suministro eléctrico, bla, 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 bla. Informe de la CIAIAC. Informe técnico A013-2005, de un MD-83 de Spanair. Causas, abro comillas. Se considera que la causa probable del accidente fue una variación significativa en la intensidad y dirección del viento en el momento del aterrizaje, lo que provocó que se alcanzaran 4,11 Gs de aceleración vertical. Sin embargo, con la información meteorológica disponible, no se ha podido determinar que existieran condiciones objetivas para que se diese la posibilidad de una cizalladura en el aterrizaje. Lo cual quiere decir que se puede establecer una hipótesis con los datos que uno tiene sin necesidad de conocer absolutamente todo. No sé si le he contestado. Muchas gracias. Y la última. ¿Qué opinión le merecen las recomendaciones de seguridad por la CIAIAC en su informe? Bueno, pues creo que han sido ineficientes, no han conseguido su objetivo. El Teco Warning System no se ha cambiado, no ha habido ningún cambio de diseño. Son muy similares a las que se emitieron después del accidente de Detroit 20 años antes. Entonces, yo creo que establecer las mismas recomendaciones, me estoy refiriendo concretamente a todo lo que significa el diseño de la aeronave, la certificación, la aeronavegabilidad, todas esas cosas de las que se ha hablado tanto, son muy similares a las de Detroit. Por lo tanto, yo las considero ineficientes y creo que la realidad me da la razón, lamentablemente. Muchas gracias, señora Loris. Por el Grupo Ciudadano, señora Rivera, su tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al señor Lozano por comparecer hoy aquí. Yo creo que nos ha dado una visión, como estamos viendo en esta comisión, efectivamente coincido con mi compañero portavoz de Esquerra, el señor Loris, en que estamos afortunadamente teniendo comparecencias como la suya muy claras, muy contundentes, y otras que efectivamente no dicen nada o que incluso lo que dicen es absolutamente indignante, podría decir, incluso irrespetuoso sobre todo para las familias de las víctimas que están siguiendo esta comisión. Mire, la primera pregunta que le voy a hacer es muy sencilla y es, como piloto, ¿usted despegaría alguna vez con una alarma sonora en vuelo? Nunca. Gracias por la respuesta contundente. Esa misma pregunta
es la que me hubiera gustado hacer al señor Fernández Trapa, que desafortunadamente no pude realizar porque estaba en otra comisión que me coincidía al mismo tiempo. Pero se la hice justo cuando nos estábamos despidiendo en esta sala, en que él me dijo precisamente, ¿usted es piloto de helicóptero? Y dije, sí, efectivamente. Y fue la primera pregunta que le hice. No me contestó. De alguna manera lo dejo para que quede en el diario de sesiones, porque yo creo que cualquier piloto al que se le pregunte, y yo estoy incluida dentro de ellos, tengo claro que nunca despegaríamos con una alarma sonora en vuelo. Así que la siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto el fallo del TOWS se puede considerar como una causa del accidente? Bueno, al señor Lóriz le he comentado un poco que creo que es fundamental, pero puedo explicarlo un poco más. Es decir, es un poco, va en la línea de lo que usted me acaba de preguntar. Es decir, es una alarma. Y en un avión cualquier alarma te tiene que decir algo. Creo que fue la FAA quien envió, y además está reflejado en el informe de la CIAIAC, envió el número de veces que pilotos habían reportado que habían tenido un problema en cabina porque el avión no estaba configurado y habían abortado el despegue. Es lo normal, porque para eso están las alarmas. Entonces, obviamente, si el Take-Off Warning System hubiese alertado a esa tripulación de que el avión no estaba configurado para el despegue, esa tripulación no hubiera iniciado el despegue. Muchas gracias. De lo que ha comentado anteriormente también, y sobre todo teniendo en cuenta que no se ha sustituido, que no se ha hecho un sistema redundante del TOWS, que no se ha actuado en ese sentido por parte, en este caso, de Boeing. Y también hemos tenido la comparecencia del responsable de Boeing en aquel momento aquí en España, y también nos decepcionó bastante porque no dio absolutamente ninguna información. Yo quería preguntarle un poco a este respecto. ¿Considera que Boeing colaboró plenamente con la CIAIAC? Bueno, una aclaración es que cuando estamos hablando del TOWS, estamos hablando del TOWS del MD-80, de la serie MD-80, ¿vale? No estamos hablando de otros aviones. Respecto a la pregunta que me hace, entramos un poco en el terreno de la especulación. Yo creo que Boeing, de alguna forma, fue consciente de que el informe de la CIAIAC podía utilizarse en sede judicial. Yo creo que Boeing, de alguna forma, pensó que eso podría perjudicar y probablemente esa sea la razón por la cual su colaboración se limitó a lo justo y necesario. Hay otros, yo de hecho conozco investigadores de accidentes de Boeing y de Airbus, he estado con ellos, son personas muy profesionales, muchos de ellos son pilotos, otros son ingenieros, todos ellos muy profesionales, muy conscientes de lo que deben hacer y muy conscientes de para qué es una investigación técnica de un accidente. Pero obviamente trabajan en una empresa que tiene sus intereses comerciales, lo que quieran ustedes. Entonces, yo percibo, a la hora de leer el informe, que no se ha puesto toda la carne en el asador, no se ha informado adecuadamente, hay información que falta. Es verdad que sí se ha proporcionado información, de hecho es información que es muy válida, pero probablemente, y insisto, esto es una especulación, se podría haber involucrado más si hubiesen sido establecidos determinados cortafuegos o la propia CIAIAC hubiese asumido que su trabajo era prevenir accidentes y hubiese tirado para adelante con todas las consecuencias. No sé si le he contestado a la pregunta. Sí, en ese sentido también desde la Comisión nos preocupa, pues como decía al principio, prevenir futuros accidentes. Creo que es uno de los principales objetivos de esta comisión. Evidentemente, ya pues poco se puede hacer respecto a tener de nuevo a las víctimas, no van a poder estar aquí, pero sí que creo que es fundamental que trabajemos para que accidentes así no vuelvan a producirse. Y en ese sentido sí que me preocupa el que no se haya corregido ese defecto, en este caso, de estos modelos que aún siguen volando, aunque no hay muchos en activo, pero me consta que siguen volando. ¿Por qué cree que la compañía, o por qué Boeing, o por qué motivo
eso no se ha llevado a efecto si estaba dentro de las recomendaciones el hacer un sistema redundante. De nuevo entramos en el terreno de la especulación. Hombre, evidentemente modificar un sistema de un avión cuesta dinero. Eso es evidente. No sé, en función, es decir, no sé si eso hay un equilibrio o un desequilibrio con lo que puede acarrear la modificación de ese sistema. Ha habido otros sistemas que se han modificado a raíz de accidentes y se han mejorado y afortunadamente la aviación sigue disfrutando de unos niveles de seguridad estupendos. Desconozco las razones por las cuales Boeing persiste en no modificar el diseño del Take-Off Warning System. A mí me resulta inconcebible porque ya llevamos 2 accidentes similares y se ha demostrado que el diseño no es bueno para los estándares en los que nos movemos hoy en día. Usted ha mencionado, efectivamente, sigue habiendo aviones de este tipo volando no solo por España, que también los hay, sino por el mundo. Y entonces, que una vez más se vuelva a poner la responsabilidad sobre los pilotos en que tienen que hacer una prueba antes de cada despegue, que me parece muy bien y que además está fenomenal que se haga, pero no se haya modificado el sistema, me parece inconcebible. No conozco las razones, sería interesante escuchar las razones de Boeing. Lamentablemente creo que no se las han dado a ustedes. Yo no lo conozco, pero desde luego creo que ya son demasiados accidentes con este problema y se debería tomar alguna medida. Pues efectivamente, en ese sentido coincidimos con usted porque si la idea es prevenir futuros accidentes, que temas así sigan en el aire o sigan sin solucionarse, pues 10 años después, hablamos 10 años después del accidente del Hispaner, porque si no me equivoco, el primer accidente que se detectó y que se informó fue en 1987 en Estados Unidos, así que el de Detroit. Así que esto sí que quiero de alguna manera que quede patente en esta comisión porque creo que es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Si no conseguimos resolver este tipo de problemas, seguiremos evidentemente teniendo accidentes una y otra vez, ¿no? Lo importante es que no solamente existan unas recomendaciones, sino que se cumplan, ¿no? En ese sentido, hemos preguntado a las autoridades que han venido por aquí y bueno, ellos dicen que sí se están cumpliendo las recomendaciones de ese informe, pero bueno, lo que estamos viendo es que en realidad luego en algún momento de la cadena eso se rompe y, por ejemplo, el fabricante no ha hecho las modificaciones que se pedían en esas recomendaciones, ¿no? Volviendo un poco a la responsabilidad en el caso de Hispaner, ¿usted cree que la supervisión ejercida por la Dirección General de Aviación Civil a Hispaner fue efectiva? En el informe de la CIAIAC se relatan una serie de inspecciones que se hicieron, muchas, concretamente a las tripulaciones. Voy a hablar de la parte que más conozco, que es la parte operacional, que se llama, que es la parte de pilotos y bueno, también un poco mantenimiento, pero no quiero entrar en el tema de mantenimiento. Se hicieron muchas inspecciones y en esas inspecciones no se detectaba nada. Nada. Según la propia CIAIAC, todo iba fantásticamente bien. Sin embargo, luego hemos descubierto pues que no había errores en los manuales, había errores de interpretación, la propia tripulación cometió errores. Luego, esto nos llevaría a pensar que la supervisión no era buena. No quiero entrar en otros aspectos que creo que ya han debatido suficiente sobre aeronavegabilidad. Primero, porque no soy un experto en aeronavegabilidad o en mantenimiento, pero es evidente que hay unos agujeros y en el informe queda claro, en la parte del análisis, hay unos agujeros tanto en la actuación de mantenimiento como en el seguimiento de las averías, como en la propia supervisión que hace la autoridad, que podrían haber quedado más a la vista en el informe. Sin embargo, se tratan, en la parte de los hechos del informe se tratan, en la parte del análisis se discuten y, sin embargo, en la parte de las conclusiones desaparecen y en la parte de las causas ni se habla de ellos. Y todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, que hoy en día los accidentes no ocurren por una sola causa, ocurren por una concatenación. Y esa concatenación está
muy relacionada con que la aviación, el transporte aéreo es un sistema. No se trata de echar la culpa a los demás, no estamos hablando de culpa, estamos hablando de tratar de arreglar lo que está mal. Y a veces el sistema está mal. Respecto de la supervisión de la Dirección General de Aviación Civil en aquella época, sí hay casos, y algunos de ellos muy sangrantes, en los que se detecta que la supervisión no se ejerce o se ejerce muy mal. Incluso hay informes de la propia CIAC donde queda patente que la supervisión es como mínimo ineficiente. En la propia auditoría de la OACI creo que también se menciona que los inspectores de aeronavegabilidad no tienen las competencias, se dice algo de eso. Entonces, yo creo que en aquella época la supervisión de las líneas aéreas españolas dejaba bastante que desear. Ya no sé cómo voy de tiempo, Presidenta. Una última pregunta. ¿Tengo tiempo para una última? Rápida, señora. Muchas gracias. Que siempre tiendo a agotar el tiempo, entonces ya le mencioné a la señora Presidenta por eso. A nivel internacional, que usted ha trabajado en varias organizaciones, lo conocerá muy bien, hay varios manuales, tanto de ACI como de ASA, como de la propia IFALPA, que reconocen que el nivel de estrés, de la fatiga y la precariedad laboral de los pilotos son, como mínimo, factores contribuyentes en la probabilidad de accidentes. Mi pregunta es un poco en ese sentido, desde el punto de vista como piloto. ¿Existía entonces algún modelo o existe ahora algún modelo de supervisión de estos factores mencionados por la autoridad aeronáutica? La CIAC en su informe establece que se estaba empezando a vigilar a Spanair por sus problemas económicos. Eso se determinó hace mucho tiempo, que los problemas económicos influyen en las decisiones que toma la gente, en los recursos que tiene la gente a la hora de tomar decisiones, etcétera, etcétera. De hecho, ahora mismo, la situación económica de las compañías aéreas es un factor que se tiene en cuenta a la hora de la supervisión. Y es un factor importante porque ya por fin hemos conseguido demostrar que las situaciones laborales indeseadas, que las situaciones económicas indeseadas añaden riesgos que normalmente no están, o amenazas, si quieren mejor así. Entonces, sí, efectivamente, en aquel momento existían, y de hecho en el informe de la CIAC se deja entrever que se estaba empezando a ejercer una cierta vigilancia, digamos, extra sobre Spanair por motivos económicos. Luego existía. No sé si, evidentemente, no sé si era muy perfeccionado o no, parece ser que no, pero existía. Pues creo que por ese lado es una buena noticia y que al menos estaremos mejorando en seguridad, sin duda, porque sabemos, desafortunadamente, que hoy en día hay compañías que pueden estar cercanas a una situación como la que tenía Spanair en el año 2008. Pues muchísimas gracias, señor Lozano. Gracias, señora Rivera. Por el Grupo Confederal Unidos Podemos en Marea, señor Vila. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, señor Carlos Lozano, Juan Carlos Lozano. Gracias por su comparecencia, por la honestidad y la contundencia y la sencillez con la que está respondiendo, que no es habitual en esta comisión, en los comparecientes que vienen, y siempre se agradece. Yo le voy a empezar por preguntar una cosa que tiene que ver con una pregunta que ha hecho mi compañera de Ciudadanos, y es que usted ha explicado lo que son las causas de un accidente. Dejando un poco al lado esas causas, ¿cómo definiría usted, digamos, el papel de la Dirección General de Aviación Civil, como le ha dicho, en la inspección de las aerolíneas en aquel momento y a día de hoy? Y cómo, toda la teoría del queso Gruyère, que el compareciente anterior ha despreciado un poco, a mi juicio, ¿no? Todas esas barreras que se supone que se establecen, ¿no? Desde la primera, que es la autoridad, hasta la última, que son los pilotos, ¿cómo las definiría usted dentro de un accidente, una investigación de un accidente? Gracias. Tengamos en cuenta que estamos hablando de situaciones separadas 10 años. Usted me pregunta por la supervisión entonces y por la supervisión ahora. Voy a empezar por la supervisión entonces. Creo que he respondido un poco. Hay evidencias en los propios informes de la CIAC y en otras actuaciones en los que, yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2004, me parece que fue,
se denunció la falta de inspecciones que había en la Dirección General de Aviación Civil. Yo por aquel entonces me encontraba, formaba parte de la vocalía técnica del SEPLA, que era un departamento técnico, y lo sacamos a la luz, y la respuesta de la ministra fue organizar un plan de choque, porque efectivamente reconocían que no había suficiente. Y estamos hablando del año 2004-2005. Posteriormente ha habido accidentes, y anteriormente también, claro, donde ha quedado en evidencia casos tan graves como, por ejemplo, un avión que se estrelló en Pamplona en el año 2007, me parece, con pasajeros a bordo, en el cual fallecieron pasajeros, donde se descubrió en la investigación que el manual de operaciones de la compañía contenía páginas completas de manuales de operaciones de otras compañías con su logo, con aviones que no formaban parte de esta compañía, y aquello había sido aprobado, porque ese manual sí que se tenía que aprobar. Entonces, en aquel momento la supervisión era, en mi opinión, deficiente. Ahora, ¿qué ha pasado? Han cambiado mucho las cosas. Han cambiado mucho las cosas, pero también quiero aclarar una cosa. Han cambiado mucho porque Europa nos ha obligado a cambiar. La cantidad de reglamentos europeos referentes a seguridad operacional que se han introducido desde el año 2008 hasta la actualidad es enorme. Estamos hablando a lo mejor de 6 o 7 reglamentos europeos que son de obligado cumplimiento aquí en España, en los que se nos obliga a hacer cosas que antes no hacíamos. Por lo tanto, se nos ha forzado a mejorar la calidad. Desgraciadamente, siguen existiendo agujeros, y ahora voy a utilizar el ejemplo del queso Gruyère, siguen existiendo agujeros posteriormente al accidente Spanair, por ejemplo, que podría haber sido el gran cambio. En el año 2010, un avión español, con tripulación española, se estrella con pasajeros en la ciudad de Cork, en Irlanda, y la autoridad irlandesa determina que la supervisión que ejercía a esa compañía era deficiente. Entonces, ¿van cambiando las cosas? Sí, van cambiando. ¿Tenemos mejor supervisión que teníamos en el año 2008? En mi opinión, sí. ¿Todavía quedan cosas por hacer? Muchas, muchas. En la Administración falta mucho conocimiento de la industria. Falta mucho conocimiento de lo que pasa en el día a día. Y creo que eso es muy necesario. Y respecto de las lonchas de queso Gruyère, del famoso modelo de Rison, es el corazón de lo que hoy se entiende por investigación de accidentes. Sin eso no se entiende por qué investigamos hoy accidentes. Si uno no entiende, podremos decir que es un modelo no dinámico, estático, en fin, hay teorías, pero que es el corazón y que es lo que nos ayuda a entender por qué hoy, en el siglo XXI, ocurre un accidente de aviación, eso es innegable. Creo que nadie puede negarlo. Usted ha dicho que y yo estoy de acuerdo, que el TOWS, el fallo del TOWS fue una causa del accidente. Es decir, si hubiera sonado el TOWS, ese accidente o esa tragedia no se hubiera producido. ¿Usted cree que la autoridad española debería de haber obligado a Boeing a parar esos aviones hasta que cambiara el diseño para garantizar un TOWS redundante? Vamos a ver. Aquí en su pregunta veo dos cuestiones. Cuando hablamos de autoridad, ¿me pregunta por la autoridad supervisora o por la autoridad de investigación de accidentes? No, por la autoridad supervisora en este caso. Yo creo que la autoridad supervisora, aunque hubiese querido, podría haber emitido una orden por la cual esos aviones no pueden volar, porque la autoridad española considera que es inseguro. ¿Qué efecto hubiera tenido? En mi opinión y con el conocimiento que yo tengo, lo más probable es que esos aviones se hubieran ido fuera de España y hubieran seguido volando fuera de España. En mi opinión. Insisto, no conozco los mecanismos legales que existen, pero las autoridades están para ejercer de autoridades y pueden establecer requisitos adicionales, no hay ningún problema. De hecho, el propio informe de la CIAIAC habla de que hay autoridades europeas que establecen requisitos adicionales, por ejemplo, para la prueba de los Flight Data Recorder, que aquí no se establecían. No hay nada en contra de que una autoridad que se supone que es soberana establezca un requisito concreto.
En esta comisión nos han dicho varios miembros de la CIAIAC que la CIAIAC fue felicitada internacionalmente por el informe final referido a la tragedia del JK 5022. Usted, que como ha dicho ha pertenecido a varios organismos internacionales relacionados con la seguridad de la aviación, ¿es cierta esta afirmación? ¿Se les ha felicitado? Son dos preguntas. ¿Se les ha felicitado por ese informe? Y si nos puede decir cuál es la opinión internacional que se tiene sobre la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos española. Yo le puedo decir, desde mi experiencia y tanto los años que he pasado en la OACI como el tiempo que estuve en el comité asesor del director de EASA, como miembro que soy de la Asociación Internacional de Investigadores de Seguridad Aérea, ese informe ha pasado desapercibido. Solo he encontrado una referencia respecto a este informe, que fue en el año 2012 en Ámsterdam. El señor Francisco Soto y la señora Almudena Pérez van a Ámsterdam a hacer una presentación de parte, y además en esa presentación estuve yo, de parte de la investigación, y no admite preguntas en la presentación. No sé si le sirve, pero desde luego nadie se ha dirigido a mí, o no he oído yo a nadie hablar del informe del accidente de Spanair, ni bien ni mal. ¿Y sobre la opinión internacional que se tiene de la CIAIAC? Yo creo que, vamos a ver, la CIAIAC se relaciona con el resto de autoridades investigadoras, obviamente. Pertenece a una red europea que se creó a raíz de la implementación del Reglamento 996. Yo creo que no va más allá. De hecho, yo le comento, por ejemplo, que soy miembro de la Sociedad Internacional de Investigadores de Seguridad Aérea, donde está, por ejemplo, la NTSB, donde está, por ejemplo, la BA francesa, donde está, por ejemplo, la AIB británica, la Autoridad de Singapur, la Autoridad de Japón, y la CIAIAC no está. Vale. Usted ha dicho también que fue autor o uno de los autores principales del informe o contrainforme que hizo el COPAC un año después del informe final. ¿Por qué hicieron ese informe? No me gusta llamarlo contrainforme, porque no es un informe, es decir, le faltan muchos elementos para ser un informe. Sí fue una revisión del propio informe de la CIAIAC, porque cuando yo leo el informe de la CIAIAC por primera vez, me doy cuenta de que hay un montón de cosas que no me cuadran. Consulto con personas de mi entorno que también son investigadores de accidentes o conocen acerca de seguridad, y coincidimos en que hay errores en el informe, que algunos errores, bueno, pueden ser de redacción, no hay ningún problema, eso ocurre siempre, pero hay una lista importante de errores y de cosas que se han pasado por encima y que consideramos como investigadores que deberían estar. Y entonces lo que hacemos es una revisión, la llamamos independiente, porque bueno, no es verdad que está bajo el paraguas del COPAC, porque es el COPAC el que nos pide nuestra opinión, y nuestra opinión es la revisión independiente. Y la encontramos por eso, porque encontramos demasiadas faltas, si quiere que la llame así, o ausencias, o malinterpretaciones. En cualquier informe de accidente podemos encontrar incluso diferencia de criterio, pero no tantas. Entonces nos llama la atención. Y la idea con la que hicimos el informe era precisamente llamar la atención de la CIAIAC. De decir, oigan, creemos que ha habido demasiados errores, deberían hacer algo. Y bueno, no fue ni tenido en cuenta en ningún momento. Y por último, ¿cree usted que, ya digamos mirando al futuro, cree usted que si cambiáramos la comisión de investigación, ¿no?, el sistema de investigación de accidentes aéreos por un sistema más parecido al americano, a la NTSB, es decir, un organismo multimodal con departamentos separados y especializados para cada uno de las ramas que tienen que estudiar, que no dependiera directamente del Gobierno, es decir, que ganara en independencia del Gobierno y dependiera, por ejemplo, del Parlamento, ¿tendríamos un mejor sistema de seguridad aérea? Yo creo que sí. Es decir, creo que hay capacidad de mejora. La CIAIAC tal y como está configurada ahora, puede haber mejorado, puede haberse adaptado en cierto modo a algunos requerimientos, pero creo que sigue faltando. Respecto del órgano multimodal, creo a priori
parece que es una manera más eficiente de gestionar la investigación de accidentes. De hecho, otras ramas de la industria del transporte podrían beneficiarse de los adelantos que hay en investigación de accidentes aéreos, porque eso hay que reconocerlo, la investigación de accidentes aéreos va por delante, se utiliza incluso en medicina. Entonces, se utilizan modelos para temas de medicina. Entonces, creo que el resto se podrían beneficiar, no perjudicaría a nadie, probablemente sería un modelo más flexible, no exento de expertos, por supuesto, habría que tener expertos en cada una de las ramas, pero en mi opinión creo que sería una buena idea. Inclusive también que no dependa del Gobierno directamente. Por supuesto, todo lo que sea en ganar independencia. Creo que es el presidente de la NTSB que dice que no solo hay que ser independiente, sino también parecerlo. Entonces, creo que eso es fundamental. Que estemos ahora discutiendo 10 años después sobre la independencia de la CIAIAC es porque, de alguna forma, no nos lo creemos. Gracias. Muchas gracias, señor Vila. Por el Grupo Socialista, señor Franqui, su tiempo. Bienvenido, señor Lozano, y agradecer sus palabras en su comparecencia de hoy, ¿no? Primera pregunta, ¿cuál cree usted que es el nivel de seguridad del sistema aéreo español en comparación con el resto de los países europeos? Esa pregunta no se la puedo contestar, se la podrían contestar en AESA. Es decir, el nivel de seguridad ahora mismo no se mide por accidentes, se mide por unos indicadores que se llaman indicadores de seguridad, que los maneja la autoridad. Ellos establecen cuáles son los indicadores de seguridad y, en función de eso, toman las medidas oportunas. Yo esa información no la conozco. ¿Usted cree que el accidente o la tragedia del JK-52 se podría volver a repetir en España? ¿El mismo accidente? Se podría repetir en tanto en cuanto siga habiendo aviones. ¿Lo hay en España en este momento? Tipo. Que yo sepa que quedan aviones del tipo MD volando en España. Es que lo que decía un responsable, creo que de la aviación española, que no había ningún avión de esos volando en España. Si quiere podemos comprobarlo. Pero... No, decía porque usted en una de las entrevistas que tenía afirmaba con claridad que el accidente del JK-52 se podía volver a ocurrir y ojalá me equivoque, ¿no? Y yo espero que se equivoque, lógicamente. Ha pasado tiempo de entonces y ojalá me equivocase. ¿Pero usted cree que este país no ha avanzado después del 2008? Sí, lo he dicho aquí claramente. Este país ha avanzado porque este país ha implementado normas que normalmente venían de la Unión Europea y nos han ayudado mucho. Este país ha tomado por fin una iniciativa que creo que ha sido muy beneficiosa, que es incorporar los anexos de la OACI de una manera seria, no como estaban. Es decir, los anexos de la OACI, puesto que España firmó el Convenio de Chicago, eran aplicables en España, salvo que España dijese expresamente lo contrario. España nunca dijo nada, por lo tanto eran aplicables y, sin embargo, hay multitud de accidentes de la CIAIAC donde se ve que los requerimientos de la OACI no se siguen. Entonces, ¿han cambiado las que era su pregunta? ¿Han cambiado las cosas? Sí, han cambiado. A mejor. De verdad que aquí, se ha planteado este debate, va a ser un debate muy recurrido el del asunto de la independencia de la comisión, ¿no? Es difícil tener un termómetro de cuándo se es más independiente, ¿no? Yo no comparto el criterio que porque depende del órgano ejecutivo, del Poder Ejecutivo, ya esa comisión está excluida porque depende del Ministerio de Fomento, ¿no? Porque sería un debate peligroso. Yo sí entiendo que, lógicamente, esta comisión tiene que trabajar en la línea de buscar para que ese debate que ha surgido y que sigue permanente, de que no es independiente, desaparezca de la sociedad española, ¿no? Porque el anterior compareciente, a una pregunta mía de cómo llegó a ser nombrado miembro de la Comisión de Investigación, decía que había sido propuesta precisamente por la COPAC, ¿no? Y que, por tanto, mi pregunta obligada sería, ¿usted cree que esta comisión actual, o determinados miembros de la comisión actual, o la comisión globalmente, no es independiente? ¿Usted cree que cada uno de los miembros de la comisión no es independiente? Pues mire, no conozco a ninguno de los miembros de la comisión. Bueno, sí, conozco a la señora Cuerno, perdón. No sé si la señora señor Fernando María Jesús Guerrero Lebrón, no sé si sigue siendo miembro del Pleno. Y creo que no. De miembros del Pleno creo que no conozco a nadie más. ¿No conoce al señor Fernández?
El señor Fernández Trapa no le conozco personalmente, creo que ha estado aquí, pero no le conozco personalmente. Pero sabe que es una persona propuesta por la COPAC. Pues si usted lo dice, será así. Bueno, lo ha dicho él. Vale, pues no lo dudo. Probablemente sea así. En cualquier caso, a lo que usted me preguntaba si conozco, yo por ejemplo a la señora Cristina Cuerno la conozco y me parece una excelente profesional. He tratado con ella y aunque discrepamos en algunas cosas, me parece una excelente profesional. Estoy de acuerdo con usted en que la independencia no viene dada por el órgano en el que uno esté, pero desde luego lo facilita mucho. La independencia la tenemos las personas y somos las personas las que decidimos ser independientes o no. Pero evidentemente el marco en el que nos movemos hace que haya personas, por ejemplo, que hayan dicho que no consideraban que fuera independiente y dimitieron. Por lo tanto, creo que tenemos criterios tanto a favor como en contra y tiene usted razón en que no necesariamente que dependa del Congreso le va a dar automáticamente la independencia, pero creo que despejaría muchas dudas. No lo digo porque en el Congreso hubo un debate que es muy recurrido en los últimos tiempos, y no referido ni mucho menos a la Comisión de Investigación, ¿no? Pero vamos, lo traigo porque creo que viene bien, ¿no? Bueno, de cómo elegimos el Consejo del Poder Judicial y, lógicamente, hay fuerzas políticas que cuestionan que son independientes cuando lo elige el Congreso y el Senado, ¿no? Por tanto, ojalá, eligiéndolo solo exclusivamente el Congreso, a los miembros de la Comisión de Investigación acabáramos con este debate. Pero yo me temo que ese debate no vamos a acabar, aunque lo nombre el Congreso, insisto, por la prueba evidente cuando hablamos del Consejo General del Poder Judicial, que es nombrado, insisto, por el Congreso y por el Senado, ¿no? Usted participó como bien ha dicho, en el informe, en la revisión del informe, y creo que usted lo ha definido bien, además es correcto como lo ha definido, respecto al informe de la Comisión de Investigación, ¿no? Pero respecto al informe pericial, que imagino que lo que no será, la diferencia, ¿cuál es su opinión respecto a ese informe pericial? ¿Se refiere al informe del órgano pericial colegiado? Exacto, sí. A mí me parece un informe que, si lo comparamos con la CIAIAC, está muy por encima del informe de la CIAIAC. Pero hay mucha diferencia entre unos y otros en sus conclusiones. Sí. ¿Qué valor le da usted a las recomendaciones de la Comisión de Investigación? Hombre, son el instrumento por el cual la Comisión de Investigación ejerce su labor preventiva. Pero usted luego le doy un gran valor. No, es que usted en unas declaraciones, precisamente en una entrevista que le comentaba antes, decía que el valor se le iba a dar a las recomendaciones hechas por la ciudad teniendo la dependencia funcional del Ministerio de Fomento. Por Dios, ¿alguien se lo cree? Usted, claro, le quita valor precisamente porque solo tiene una adscripción y entramos en el mismo debate, ¿no? ¿Cuál es el debate de cuándo se es más independiente? ¿Cuando se es adscrito a un órgano administrativo o cuando es elegido por un gobierno? Pero me refiero, porque claro, si al final una de las principales misiones, como aquí se han dicho los diferentes comparecientes, es que las recomendaciones de la propia Comisión de Investigación, pero lo que intenta es que ese asiento no se vuelva a repetir y se le da, pues prácticamente ya no se da ningún valor porque depende del Fomento y por tanto, hacer un órgano que depende del Fomento ya no tiene ningún valor de eficacia, pues por eso se lo pregunto, ¿no? ¿Su pregunta concreta cuál es? Si usted le da un valor... Yo le doy mucho valor a las recomendaciones de la CIAIAC y creo que las recomendaciones son el instrumento por el cual se previenen accidentes. Pero evidentemente en un informe en el que ni siquiera menciono el Take Warning System como causa del accidente, luego sí emito cuatro recomendaciones de seguridad, pues tienen muy poca credibilidad porque ni siquiera yo considero, como autoridad investigadora, considero que eso es lo suficientemente importante como para que sea una causa. Entonces, veo una contradicción evidente y a partir de ahí, o sea, yo no digo que las recomendaciones no sirvan porque la comisión viene de Fomento. Yo veo que las recomendaciones no sirven porque veo que son ineficientes. Citaba la declaración de esa entrevista. Sí, pero que obviamente, si quiere se lo desarrollo más, pero se trata de eso. Ha quedado claro su posición, ¿no? Usted se lo dio como piloto. He hecho esta pregunta precisamente cuando los comparecientes han sido pilotos, ¿no? ¿Usted cree que la decisión del piloto, a la hora de tomar la decisión, porque depende de su autoridad, de que decidir que un avión no vuele porque tiene dificultades técnicas, está suficientemente protegido en los protocolos, en nuestro ordenamiento? Está más protegido que en el 2008, claramente.
pero creo que todavía existe capacidad de mejora con respecto a eso. Pero le voy a ser sincero, estamos mejor que en el 2008. La situación ha mejorado. ¿Usted cree que el procedimiento de cambio de avión del cambio de ese avión se ajustó al protocolo habitual de actuación? No hubo ningún protocolo. De hecho, la propia actuación de mantenimiento no sigue ningún protocolo. Por lo tanto, si empezamos con que en el análisis de la avería no se sigue ningún protocolo, y eso está claramente demostrado tanto por la CIAYAC, no existió ningún protocolo. Existió una situación bastante anómala en la que probablemente por presiones, por prisas, presiones a lo mejor autoinducidas. No estoy hablando de que nadie llamase al comandante y le dijese sales o te echo, pero hay presiones autoinducidas. Dejar un avión en tierra es una decisión muy importante para un piloto y me gustaría recordar que 2 años antes del accidente a un piloto se le despide por una decisión similar. Por eso le digo que la situación entonces era peor que ahora. Ahora existe, en la Ley de Seguridad Aérea existe un artículo que por lo menos protege cuando notificas. Por lo menos cuando notificas. Y mi experiencia como piloto es que cuando se ha dejado un avión en tierra, anoche mismo, formando parte de una tripulación, dejamos un avión en tierra porque tenía un no-go, un potencial no-go, y nadie lo discutió. Por lo tanto, ¿se ha mejorado? Sí. Digo porque el director de Recursos Humanos de Hispaner en aquel momento declaró que se siguió el protocolo habitual de actuación en caso de avería u otro tipo de incidencias establecidos por la compañía, ¿no? Si él lo dice, desde luego, tanto el informe de la CIAYAC como precisamente el informe que me ha mencionado usted antes del órgano pericial colegiado dicen lo contrario, que no se siguió ningún tipo de protocolo en la actuación de mantenimiento. También ha habido en esta comisión mucho debate sobre el derecho a la información, donde los límites que tiene que tener, ¿no? Efectivamente, el que no haya información se corre el riesgo de que los que hablen sobre un accidente no tengan conocimiento, lo que se produce es una confusión de lo que se está informando. Se dice que los que dan información deberían ser especialistas, que deberían estar en los medios de comunicación, y hay que poner el límite de que esa información o esa libertad de información no puede, lógicamente, dañar a las familias afectadas por un accidente, ¿no? Y la pregunta es, ¿usted cree que debe haber un protocolo o una normativa que ponga con claridad el límite de la libertad de expresión y que equilibre, lógicamente, y proteja a las familias de las víctimas? Este es un debate internacional. Este debate ha tenido lugar en la Organización de Aviación Civil Internacional. He tenido el privilegio de participar en parte de este debate, donde han acudido, por un lado, expertos del mundo legal, de diferentes países, de diferentes culturas, y, por otro lado, expertos en seguridad, donde hemos puesto encima de la mesa los problemas que hay. Una solución clara, uniforme, global, universal, no existe. ¿Por qué? Porque la percepción de la justicia es distinta dependiendo de los países, por ejemplo, o dependiendo de las culturas. Entonces, pero lo que sí creo, y además es el espíritu del Reglamento 996/2010 de la Unión Europea, es que deben existir mecanismos que permitan a las investigaciones técnicas de accidentes aéreos ser lo suficientemente independientes del Poder Judicial para poder ejercer su labor sin miedo a que la información que se ha manejado en ese proceso sea mal utilizada en un proceso con unos fines diferentes. Esta es la siguiente pregunta que le iba a hacer, que efectivamente aquí está hablado mucho de limitar la investigación judicial de la investigación técnica, ¿no? Y la pregunta era si tenía que haber un protocolo que diferencie una cosa. Se ha puesto mucho el ejemplo americano, que sí, parece que deja muy claro la separación de una cosa de la otra, pero ¿cree que eso puede ser una recomendación de la propia comisión en ese sentido? En ningún caso soy partidario de limitar ninguna investigación judicial. Vaya por delante. Pero sí creo, no soy experto legal, pero creo que hay supuestos en los que los jueces hay determinada información o en actuaciones judiciales que no se puede utilizar por diferentes motivos. Existen casos ya, países como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, que a raíz precisamente de accidentes, llamémosles llamativos o catástrofes muy grandes, han provocado un cambio. Y han provocado un cambio en el sentido de no limitar, pero sí establecer
protocolos de cómo hacemos las cosas. No hace falta limitar la investigación judicial. El juez puede disponer de todos los peritos que considere oportunos, expertos. De hecho, hay una iniciativa de Eurocontrol ahora mismo en marcha en la cual se está formando a personas del mundo legal y a personas del mundo de la seguridad precisamente para poner en común esto y atender las demandas de ambos lados y tratar de equilibrar esta cuestión, porque hay un desequilibrio evidente. En España, yo creo que se ha avanzado con el protocolo que hay entre la CIA y ACC. No es suficiente. Creo que harían falta iniciativas legislativas más potentes para que por lo menos determinadas partes de la información que se maneja en una investigación no se utilicen, digamos, de manera alegre. Y la última para acabar. Una pregunta habitual. Yo sé más que la COPAC está interesado en aportar, lógicamente, recomendaciones al trabajo de la Comisión. Y ahora que tenemos la oportunidad de tener un representante aquí, pues le hago esa pregunta, ¿no? Si usted sabe que nuestra responsabilidad final es hacer recomendaciones para, como bien ha dicho usted al principio de su intervención, mejorar la seguridad aérea de nuestro país. En esa línea, si usted no podría aportar recomendaciones, pues se lo... Bueno, en esa edición va la pregunta. En primer lugar, no represento al COPAC. Fui autor de un informe que acabó en manos del COPAC. No tengo ningún cargo ni responsabilidad en el COPAC. Soy colegiado, eso sí. Se lo he comentado antes a sus señorías. Creo que humildemente les pido que se centren en los problemas. Buscar responsables probablemente tranquiliza algunas conciencias, pero no va a solucionar el problema. Creo que hace falta la voz de los expertos, de todo tipo, sentarse en una mesa, poner las cartas sobre la mesa y hablar, sin actitudes defensivas, sino con un objetivo. No vamos a acusar a nadie. De hecho, la investigación de accidentes es tan efectiva porque es un foro en el que se habla de cara a cara sin culpabilizar ni juzgar a nadie. Por eso, por ejemplo, los fabricantes, la señora Rivera, en determinadas investigaciones donde se considera que no hay un juicio de valor, sino que hay una clara intención de mejorar, toda la información se pone encima de la mesa y se discute, y si algo se ha hecho mal, se cambia. Ese sería el espíritu que a mí me gustaría ver en mi país. Y evidentemente imagino, no soy un experto legal, pero imagino que habrá que hacer algunos cambios y a lo mejor ustedes, confío y espero que van a ser los que van a promover alguno de esos cambios. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor Franqui. Por el Partido Popular, señor Fole, su tiempo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Lozano, por acudir a esta comisión como experto en muchos de los ámbitos que esta comisión tiene como objetivo intentar buscar soluciones, no solo en su experiencia nacional, sino también internacional. Quería recordarle en parte de los objetivos, y también quería un poco felicitarle, como el resto de mis compañeros, que cuanto mejor, y hemos visto, y más voluntad de explicación tiene el compareciente, mejor también es el trabajo de mis compañeros, con lo cual ya me van un poco acotando preguntas y esperemos que sea capaz de hacer algunas que también puedan darnos un poco más de luz. Le decía que algunos de los objetivos que se plantea esta comisión, también por el impulso, y quiero recordar, de la Asociación de Afectados, podríamos resumirlo en 4. Descubrir si hubo ocultaciones de la verdad. Siempre hay una nube y con diferentes comparecientes nos van incluso aumentando esa duda. Analizar la labor del informe de la CIA-IAC, determinar la existencia de defectos en el sistema de seguridad aérea española y con todo esto intentar extraer recomendaciones que impidan en lo posible futuras tragedias. Ya lo menciona así también la OACI en su norma 31 del anexo 13 sobre investigación de accidentes e incidentes de aeronaves. El único objetivo de la investigación de un accidente e incidente será la prevención de accidentes e incidentes, no el propósito de esta actividad adjudicar culpa ni responsabilidad. He leído, creo que es alguna publicación suya, si no, pues a lo mejor la ha valorado. Errores humanos, aprender desde el éxito. Muy clarificadora, donde pone un ejemplo en el que cuando algo va mal o hay algún incidente, más o menos puede calibrarse o evaluarse uno de cada 10.000.
eventos de seguridad, en el 90% de los casos se le atribuye la culpa al factor humano. Y dice que entonces en los otros 9.999, que han sido con fin de éxito, también se debería atribuir al factor humano. Y no le falta razón, creo, desde una visión y una lectura sin conocimiento profundo de los aspectos técnicos. El caso, señor Lozano, es que, desgraciadamente, aquí tenemos que verlo desde el fracaso, ¿no? El fracaso y, digamos, también sentimientos que tienen los afectados después de lo que ha sucedido el 20 de agosto del 2008. Y lo hemos visto y lo hemos escuchado, además, de personas relevantes en estas comparecencias. El señor Luis Rodríguez Gil, director de Seguridad de Aeronaves, se quedaba con una sensación de fracaso. Dijo otra serie de cosas que las voy a transformar en preguntas, señor Lozano, para ver si usted me puede dar un poco de claridad en la respuesta, ¿no? Las recomendaciones, decía también el señor Luis Rodríguez Gil, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento, quizás deberían serlo, quizás algunas. La CIA debería reforzarse con gente experta e independiente. Escuchamos la misma voz, la misma opinión, señor Lozano, de otra vez sensación de fracaso del señor Manuel Bautista, director general de Aviación Civil. La CIA no puede ser juez y parte, y también las recomendaciones deberían ser de obligado cumplimiento. Por eso, con toda razón que puede tener usted de mirarlo desde el éxito, en este caso lo tenemos que mirar desde el fracaso, porque pasado tanto tiempo y pasado tantas comparecencias, nos sigue pareciendo que esa calificación está vigente. ¿Está de acuerdo con esta percepción? ¿Está de acuerdo con que las recomendaciones deberían ser de obligado cumplimiento, que la CIA debería reformarse de alguna forma? Muchas gracias. Lo del aprender del éxito, yo soy un mero transmisor. Eso es una teoría de un señor que se llama Eric Hornagel, pero en cualquier caso le agradezco que lo haya leído y me parece enormemente satisfactorio para mí por escribir eso. Respecto de la sensación de fracaso, yo también la tengo. Yo soy piloto, formo parte del engranaje del transporte aéreo, soy investigadora de accidentes y a mí me hubiera gustado hacer más, haber podido ayudar, haber podido aportar algo a este proceso y, bueno, pues lo hicimos a través de una revisión independiente que, con toda humildad, pues sirvió para poco, sinceramente. Ahora estamos hablando de ella, con lo cual, bueno. Respecto de las recomendaciones, como investigador de accidentes aéreos, las recomendaciones no pueden ser obligatorias y le explico por qué. Antes he hablado de que la investigación técnica de accidentes es un foro donde fundamentalmente hay que generar confianza para obtener la información. Así se viene haciendo desde hace muchos años y así hemos conseguido mejorar cada vez tanto los índices de seguridad como las propias investigaciones, porque cada vez hay más información encima de la mesa. Si la CIA o cualquier organismo investigador de cualquier estado determinase hacer obligatorias esas recomendaciones, primero, no tiene capacidad, porque creo que ya se ha dicho aquí que no es un órgano, no sé si se llama ejecutivo, no tiene capacidad. Y, en segundo lugar, perdería esa faceta de confianza, porque, obviamente, si yo le digo a usted que esta jarra tiene un defecto de diseño y usted me va a obligar a cambiarla, pues a lo mejor no se lo digo. Esto es así. Entonces, otra cosa es que, por ejemplo, el mecanismo que estableció el Reglamento Europeo 996/2010 era un mecanismo en favor de la transparencia. Es decir, yo a usted le digo que cambie esto, que creo que debe cambiarlo, y usted me tiene que contestar y me tiene que decir por qué no lo hace. Y creo que es muy interesante, obviamente no es fácil leer el tráfico de preguntas y respuestas, en concreto, por ejemplo, de la CIA con autoridades o con autoridades de otros países, pero deja en evidencia pues algo tan sencillo como que, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, es decir, que ha habido 2 accidentes de modelos similares con una causa común y seguimos sin ver cambios. Entonces, yo creo que la sociedad no es tonta y creo que la sociedad, si sabe esto, porque claro, es que es importante que lo sepa, si sabe esto, la sociedad tiene que percibir, aquí está pasando algo. Y es la propia sociedad la que
por los mecanismos que usted considere, presionará de algún modo. Mira, pues esto hay que cambiarlo. Que insista en esta pregunta, porque evidentemente yo no le hacía referencia a todas las recomendaciones, ¿no? Pero igual que hay como una categoría, sin saber entrar a definir cada una de ellas, de causas contribuyentes, factores contribuyentes, me imagino que sea en función de la importancia respecto a la causa y origen del accidente, también podría decirse cuando la recomendación influya o afecte a una de esas causas que son, digamos, de máxima importancia, ahí a lo mejor sí se le podría plantear que fuera de obligado cumplimiento. No a todas las recomendaciones, digamos, si tenemos que cambiar la parte de abajo del vaso o no. Yo creo que un poco con la pregunta que me hizo el señor Franquis, se trata de eso. Es decir, yo tengo que tener credibilidad a la hora de emitir mis recomendaciones. Entonces, claro, si yo emito 4 recomendaciones pidiendo que se cambie un sistema, pero ni siquiera digo que ese sistema ha causado el accidente, obviamente la fuerza de mi recomendación se pierde por el camino. Entonces, yo mismo me tengo que creer, como autoridad que emite recomendaciones, me tengo que creer mi papel y me tengo que creer que el sistema funciona. Entonces, yo creo efectivamente, aunque las recomendaciones pueden ir incluso por cuestiones que no tengan directamente que ver con el accidente, también ocurre. Y a lo mejor revelan problemas que estaban ocultos. Pero efectivamente creo que tienen que ir soportados por una argumentación potente. Y de hecho, cuando no se soportan con una argumentación potente, pues no tienen éxito. Muchas gracias, señor Lozano. Respecto a los 2 primeros puntos, objetivos, no puntos, de lo que decía en un principio de esta comisión, querría preguntarle, ¿cree que la investigación de la CIA se ha realizado con todos los medios necesarios y ha consultado a todos los colectivos que participaron en el accidente? Le voy a hacer varias ideas. Colectivos que han participado en el accidente. ¿Ha sido transparente su actuación? ¿Por qué existen, no sé si lo ha preguntado o de forma tan concreta, tantas y tan duras discrepancias con el informe de la COPAC? La CIA plantea 78 conclusiones, 42 recomendaciones, de las cuales la COPAC tacha 8 de falsas, 24 de tergiversadas y 56 de ocultadas. ¿Y cree que si la COPAC hubiese tenido más información, hubiese tenido un informe diferente? En primer lugar, sobre los medios, yo creo que la investigación del accidente Spanair no se hizo con los medios adecuados. Es mi opinión. Cuando uno tiene un panorama como el que teníamos aquel día, bueno, en aquellos días, que era un accidente muy grave, una investigación que iba a ser muy compleja, de hecho duró 3 años, casi. Yo creo que en aquel momento la CIA no estaba preparada para semejante investigación. Es verdad que se usaron expertos para determinadas áreas, incluso alguno de los expertos provenía del propio Colegio de Pilotos, porque efectivamente la CIA no tenía el conocimiento, digamos, propio para acometer semejante tarea. Pero a mí, viendo el producto final, que es el informe de la CIA, a mí me revela que efectivamente no hubo ni medios adecuados. Le voy a poner un ejemplo, y a lo mejor es un poco extremo. El accidente del Airbus 330 de Air France que se cae en el Atlántico, cerca de Brasil, se cae al mar, en el que mueren todos los ocupantes del avión. Aquello se tarda 1 año y pico en encontrar los restos del avión, no se sabe dónde ha caído. Se monta una operación de rescate bestial, donde el Estado francés se implica. Aquello dura mucho tiempo, pero al final lo encuentran. Y al final obtienen el Flight Data Recorder, o sea, obtienen los grabadores, obtienen pruebas, obtienen... En aquel esfuerzo, y por favor no me lo tomen como un modelo a seguir, pero solamente para que vean un poco la entidad. En aquel esfuerzo se calcula que se invirtieron unos 34 millones de euros. Implicación total por parte del Estado, porque había que encontrar lo que había pasado. A mí que en el informe me digan que sí, que parece que el relé fallaba, pero que luego cuando lo probamos no fallaba, pero que
va a tener que ser el relé, pero no puedo decir que es el relé porque en las pruebas no me ha fallado, a mí eso no me vale como investigador, no me vale. No me vale. A mí esa respuesta no me vale. Es decir, se debería haber hecho un esfuerzo. Y si, una vez culminados todos los esfuerzos, algo más de las 1000 perrerías esas que se han comentado aquí, seguimos sin saber lo que ha pasado, se establece una hipótesis. Y se dice, yo creo que ha pasado esto, porque para eso soy quien investiga. Y para eso estoy investido del conocimiento. Y yo creo que ha pasado esto. No se nos puede dejar así. Respecto de la transparencia, hombre, en las investigaciones de accidentes aéreos tienen una parte que es confidencial. El manejo de la información pertenece a la autoridad, así está establecido en los protocolos internacionales. Hay autoridades que son más transparentes que otras. Aquí se ha visto, por ejemplo, el ejemplo de la NTSB, que se ha comentado, que es y, por ejemplo, la autoridad canadiense hace lo mismo. Pues suelen enviar información, no porque lo requiere la legislación internacional, sino porque hay un deseo de informar y hay un deseo de decir a la sociedad, de contarle a la sociedad lo que está pasando. Entonces, si se actuó o no con transparencia, hombre, es complicado. Cuando estamos hablando de información confidencial es complicado. Pero si, por ejemplo, escuchamos a las víctimas, yo diría que no. Respecto a las discrepancias entre el informe de la CIAIAC y la revisión independiente del COPAC. Vamos a ver. La revisión independiente del COPAC no se centra únicamente en las conclusiones del informe de la CIAIAC. Toma todo el informe, revisa el texto del informe y encuentra a lo largo de todo el informe determinadas cuestiones que como mínimo nos suenan raras. Y de ahí que, bueno, luego las calificamos, las ponemos, porque hay que ponerlas un calificativo. No todas tienen para nosotros la misma gravedad y entonces pues establecemos 3 calificativos. Entonces, efectivamente hay discrepancias serias. Nosotros creemos, y bueno, por eso estoy yo hoy aquí, creo que la investigación era francamente mejorable. Creo que esa investigación, bueno, pues se debería revisar como mínimo, no dejarla así como está. Y luego me ha hecho una pregunta sobre la involucración la información que tenía el COPAC. Bien, el COPAC se basa, la revisión independiente se basa fundamentalmente en el informe de la CIAIAC, que es un documento público. Obviamente contábamos con información, por ejemplo, de Spanair, de pilotos de Spanair. Accedemos a documentación como el manual de operaciones, las listas expandidas, en fin, una serie de información que vemos que no aparece en el informe. Y la sacamos a la luz y decimos, bueno, esto es que en realidad lo que dice es esto otro. Entonces, ¿hubiéramos tenido más información? Es que no era el propósito. O sea, el propósito no era hacer un contrainforme, el propósito no era hacer un informe paralelo, el propósito era llamar la atención de la CIAIAC y de la sociedad en general sobre anomalías que pensábamos que no debían estar en ese informe. Muchas gracias por su, otra vez, claridad. Relacionado con el tema que estábamos hablando ahora de comunicación e información, usted, creo que ahora sí, es impulsor al menos de un concepto, si no creador, del concepto de cultura justa, o error honesto, que recoge, entre otras, he visionado un vídeo suyo, que si no existe información, el sistema no funciona. Y esa información, o la mejor, solo la pueden dar o deben darla los profesionales con su trabajo del día a día. Y pregunta usted si los profesionales estarían dispuestos a dar información de fallos que se producen bajo su responsabilidad, ¿no? Y de ahí la importancia del concepto de cultura justa, que, si me permiten, en 2 líneas, a mis compañeros, no castigar a los operadores y demás personal de primera línea por sus acciones, decisiones u omisiones cuando sean acordes con su experiencia y capacitación, pero sin que se tolere negligencia grave o infracciones intencionadas. De ahí la incrementada un poco el concepto de error honesto, ¿no? O sea, que no exista intencionalidad ni negligencia grave. ¿Cree que como causa o factor en el accidente pudo haber falta de información, falta de formación de los pilotos o quizás miedos a equivocarse o a plantear estos errores honestos o concepto de la cultura justa que pudiera estar
un poco también dentro de la decisión, o a veces que han calificado aquí presión o prisa por volar el avión? Le agradezco que se lea las cosas que digo y que escribo. Y no son mías, no soy tan... las tomo, en este caso, de la definición de cultura justa está en un reglamento de la Unión Europea, en el de notificación, sí. A ver, estamos hablando de momentos temporales muy diferentes, ¿vale? Es decir, el momento que vivimos ahora, con ese tipo de... Es decir, que en una legislación europea se haya incluido algo como eso, a mí me parece relevante. Para los profesionales me parece relevante. Pero vuelvo a lo de antes. Se trata de generar un entorno de confianza. Es decir, si un piloto, un técnico de mantenimiento, un operario de handling, un señalero de un aeropuerto, un ingeniero, ve algo que no le gusta, que piensa que puede tener un efecto negativo en la seguridad, debería tener la confianza en el sistema como para poder hablar y decir, esto no me gusta. Es verdad que en España tenemos una legislación, en la Ley de Seguridad Aérea, que permite la notificación sin que haya un perjuicio para el trabajador. Por supuesto, ha habido muchos accidentes donde la falta de información, el no levantar la mano y decir, está pasando esto, han causado daños, víctimas y daños irreparables. Una última pregunta, Presidenta. Si es muy rápida, está en exceso. Venga. Bueno, es respecto a los dos últimos objetivos de esta comisión y de una forma general. Yo, por lo que he entendido de sus conclusiones, de sus manifestaciones, achaca más a un fallo sistémico, ¿no?, en este accidente que a un fallo humano. Entonces, de una forma general, ¿qué cree que debería, un poco completando la pregunta del señor Frankis, qué cree que debería mejorarse el sistema? ¿Cree que si hoy en día se realizase, que creo que me va a decir que sí, contundentemente, otro tipo de investigación o con otros medios o pasado este tiempo, tendríamos otras recomendaciones, otras conclusiones? Y la última, ¿cree que esta, porque pone en la página 255 del informe, no se sabe por qué falló el TOWS, ¿cree que esta investigación es concluyente, realmente? Yo creo que es fundamental, uno, tener más información, dos, contar con la ayuda de expertos que estén en el mundo real. O sea, no estoy diciendo que las personas que trabajan en la Administración ni en la CIAIAC sean analfabetos, ni muchísimo menos. A lo que me refiero es que es necesario el testimonio de las personas que están en el día a día, ¿vale? Entonces, creo que eso es lo que falta hoy en día. Falta en la Administración, falta en la supervisión y falta en la investigación. ¿Qué pasaría si tuviéramos un accidente similar ahora? Yo quiero confiar en que las conclusiones serían muy diferentes y se quedaría claro que aquello ha sido un fallo sistémico en el que hay que actuar sobre distintas áreas, no solamente en reeducar a los pilotos para que hagamos las cosas bien. No sé si le he contestado. Perfectamente. Gracias, señor Foles. Una aclaración. La Ley 21/2003, en el artículo 14.2, establece que todos los miembros de la CIAC son designados por el Ministerio de Fomento. Porque algún portavoz ha preguntado si la COPAC. No, todas son designadas por el Ministerio de Fomento. Buenas tardes y hasta la próxima. Martes próximo. 24 de octubre, miércoles 24 de octubre a las 9:30, señoría, próxima sesión. Me imagino que lo habrá hecho por lo que dije yo he dicho, para aclarar, para que quede hacer constancia, que lógicamente era a propuesta del ministro, pero uno de estos miembros fue a propuesta de 3 miembros que planteó la COPAC y entre ellos eligió a un miembro.